Pues muchas gracias, Alberto. Buenos Perfecto. días. La verdad que voy a servirme agua, lo primero de todo. Que me ayuda a pensar mejor y a conectarme mejor con cómo estoy y con cómo quiero conectar con vosotras, vosotros en el día de hoy. Bueno, pues en primer lugar los agradecimientos, ¿no? Porque es importante agradecer y reconocer que es una forma de nutrir y de devolver y retroalimentar el esfuerzo que las personas y los colectivos hacen por innovar. Y antes, al inicio, estábamos en el espacio informal de intercambio justo hablando de lo difícil que es hacer esto, además en un contexto que a veces es hostil, como el contexto de Madrid. Así que, bueno, pues muchas gracias por la invitación. Y no voy a nombrar a las personas por si acaso me olvido de alguna relevante en el trabajo que hay detrás, pero sí pues reconocer el trabajo que es más visible y el que es más invisible, que nos permite estar aquí hoy, a todas las personas que estamos aquí. Me siento un poco intrusa en este espacio y al mismo tiempo en casa. Y eso es extraño y me pone en una situación que creo que tiene que ver con un poco el desafío que estamos viviendo en este momento, pues como humanidad, ¿no? Y a las distintas escalas, vamos a decir, ¿no? Sociales y en relación con la naturaleza y los otros seres vivos no humanos, ¿no? Los ecosistemas de los que somos parte. Sentirse en casa y a la vez es extraña, ¿no? A la vez fuera de casa, fuera de nuestra zona de confort, creo que es uno de los equilibrios en los que tenemos que trabajar, ¿no? Una de las relaciones en las que tenemos que trabajar. Al inicio pensaba, ¿no? Con la invitación de Begoña, bueno, pues hablaremos de educación ambiental y socioecosistemas, así como una cosa muy grande y sobre todo en lo que yo ahora mismo estoy más interesada, más apasionada, que es la dimensión relacional y emocional de la crisis ecosocial que estamos viviendo, ¿no? Y de ahí, pues vamos a ver dónde nos lleva, ¿no? Pero la parte, digamos, intrusa es porque obviamente no me dedico al arte, ¿no? O a las artes, ¿no? En un sentido, digamos, estricto, ¿no? O profundo. Pero sí que creo que el trabajo que hacemos de lo colectivo tiene conexiones muy interesantes con lo artístico y de hecho es una de las líneas de innovación que estamos trabajando desde Altequio, que es la cooperativa de la que formo parte, que somos una cooperativa de economía social y solidaria que llevamos pues enredándonos, articulándonos y soñando con impulsar la transformación ecosocial a través de distintas herramientas y procesos y proyectos desde el año 2005, o sea que somos más o menos coetáneas con Espacio Rojo, lo único que nosotras tardamos en legalizarnos pues unos cuantos años y formalmente nos constituimos en el 2008 y somos parte de la economía social y solidaria madrileña. Pues, ¿qué contar? ¿Por qué hablar de socioecosistemas? Bueno, una de las cosas que nos apetecía, y voy a hablar en primera persona del plural, porque casi todas las cosas de las que voy a hablar son fruto de las reflexiones y del trabajo colectivo ¿no? de la cooperativa, y no solo, ¿no? También de todas las gentes con las que nos enredamos, pues para mí hablar de socioecosistemas es importante porque lo que hace es que pone encima de la mesa la importancia de que las humanas, los humanos, somos parte de los ecosistemas, ¿no? Y entonces poner en el centro esas relaciones sociales, ¿no? que nos hacen ser parte, pues creo que es uno de los trabajos, digamos, que necesitamos hacer, ¿no? O sea, poner ese énfasis en la conexión que tenemos con los ecosistemas, ¿no? Y para mí la educación ambiental es un conjunto de herramientas muy amplio, la verdad que no, o sea, en un sentido amplio, pues participación, interpretación, ¿no? Educación formal, educación no formal, comunicación, ¿no? Todas las herramientas sociales que nos ayudan a avanzar hacia la transformación ecosocial, ¿no? Ese sería un poco como para mí lo que es la educación ambiental. ¿Y por qué necesitamos por qué necesitamos, digamos, hablar de educación ambiental y de socioecosistemas y por qué necesitamos poner énfasis en los vínculos? Pues porque, como sabemos, estamos atravesando una crisis ecosocial o una multicrisis, ¿no? Con todas las dimensiones que nos podemos imaginar.
Y a veces algunas de los aspectos de las crisis son más visibles que otros, ¿no? Pero creo que parte, digamos, del trabajo que necesitamos hacer de fortalecer vínculos tiene que ver también con esto de tejer lo invisible y lo invisible, ¿no? Y entonces de eso vamos a hablar un poco, ¿no? A través del trabajo concreto que hacemos. Nosotras trabajamos con metodologías cualitativas de investigación social, pero también de intervención, ¿no? Y una de ellas, de las que os queríamos hablar en concreto hoy, son los foros abiertos, ¿vale? Los foros abiertos es una metodología que viene de la democracia profunda y el trabajo de procesos, que es un enfoque, una corriente de la facilitación de procesos de grupo, ¿vale? Perdonad que hago así referencia como a muchos marcos, pero para mí los marcos nos ayudan, primero, a que me ubiquéis, o sea, el conocimiento es situado, os hablo desde esta experiencia muy concreta, que es personal, pero también es colectiva. Y segundo, a que esos marcos son como ventanitas. Yo muchas veces me lo imagino como ventanas o como el árbol de Alicia en el País de las Maravillas, que te mete en un sitio y no sabes dónde vas a llegar. Pues un poco eso, ¿no? El tener etiquetas o nombres que nos permiten entrar a lugares, ¿no? Y de ahí llegar a otros lugares. Pues por eso nombro los marcos, porque creo que nos pueden ayudar, ¿no? a continuar investigando, reflexionando sobre algunas de las cosas que yo pueda compartir, ¿no? De manera más sencilla aquí. Entonces, la democracia profunda y el trabajo de procesos son una corriente dentro de la facilitación de grupos que además trabaja con las personas a nivel individual, con las relaciones y con los grupos, ¿vale? Es un marco que se aplica a distintas escalas sociales, vamos a decir, que procede en concreto, digamos, el impulsor del trabajo de procesos es una persona que se llama Arnold Mindel, ¿vale? Y Arnold Mindel, bueno, pues es físico cuántico, es terapeuta Gestalt y hace muchos años, pues en los años 80, empezó a trabajar con este marco, ¿vale? Y empezó a reflexionar sobre cómo lo que nos pasaba a nivel individual estaba conectado con lo que nos pasaba en nuestras relaciones, con lo que pasaba en nuestros grupos, con lo que pasaba en nuestros barrios, en nuestras comunidades, o en nuestras ciudades, o en nuestros pueblos, o en nuestras bioregiones, o la escala que queramos poner, ¿no? A nivel planetario. Entonces, este marco de trabajo tiene muy en cuenta el concepto de democracia profunda, que es que todas las partes de un sistema tienen una información muy importante para la transformación del propio sistema, ¿vale? Y por tanto necesitamos generar espacios profundamente democráticos, que quiere decir necesitamos generar espacios de diálogo, y cuando hablo de espacios de diálogo me imagino también que son espacios de creación, ¿vale? De creación artística o de creación a otros niveles, espacios de diálogo donde seamos capaces de escuchar todas las partes de ese sistema, incluso las que nos resultan más retadoras o más difíciles de escuchar, incluso las que nos generan resistencias, incluso los roles más difíciles que haya en la sala. Tienen una información importante que traer si somos capaces, ¿no?, de trabajarlo en ese nivel más profundo, más relacional, más de conexión, ¿no?, y de entender qué es lo que está intentando traer esa parte al sistema, ¿sí? Eso es lo que dice la democracia profunda. Y los foros abiertos, en concreto, son una metodología de diálogo que aquí en la Casa Encendida la hemos hecho muchas veces, y de hecho, bueno, varias veces. Llevamos trabajando con esta metodología a nivel público, abierto y así, desde el año 2017. En la Casa Encendida hacemos convocatorias muy amplias, en las que, pues con una pregunta provocadora, ¿no?, que ponen encima de la mesa la emergencia climática, por ejemplo, y la parte emocional o relacional, intentamos generar un espacio público de diálogo al que pueda venir quien quiera a explorar esa pregunta, ¿no? Entonces, los foros se convocan con una pregunta muy amplia, por ejemplo, ¿cuál es tu relación con el cambio climático? ¿Vale? Os puedo contar que esta pregunta, tú dices, pues qué pregunta tan sencilla. Bueno, pues tiene su enjundia, porque estamos preguntando cuál es tu relación con el cambio climático, no qué piensas del cambio climático, ¿no?, sino qué relación tienes con el cambio climático. Y la respuesta puede ser muy diversa, ¿no? Y de hecho, lo que hacemos en el foro, un foro es un espacio que es un gran círculo. El último, por ejemplo, lo hicimos en el mes de
marzo, en la casa aquí, en la casa, en el patio de la Casa Encendida, el último de aquí, de la Casa Encendida me refiero, hemos hecho otros, pero el último aquí fue en el patio, y imaginaros el patio de aquí de abajo, de la Casa Encendida, un círculo muy grande de gente con 4 puertas de entrada a la conversación, como si fueran 4 puntos cardinales, ¿vale? Y en esos 4 puntos hay, a su vez, una puerta de entrada a la conversación, ¿sí? En esa pregunta grande, ¿cuál es mi relación con el cambio climático? Una respuesta puede ser, ¿relación? ¿Qué relación? No tengo ninguna relación. No sé cuál es ni sé de qué me estás hablando, ¿no? Y por ejemplo, desde ahí puedes empezar a hablar, ¿no? O puede ser, estoy en conflicto con el cambio climático, estoy súper enfadada con lo que está pasando, ¿no? Otra respuesta puede ser, estoy bloqueada, ¿no? Otra respuesta puede ser, me ha cambiado la vida, estoy profundamente conectada conmigo, con las comunidades, lo vivo como una oportunidad, estoy esperanzada, esos son posibles puertas de entrada a la conversación, ¿entendéis lo que os digo? Entonces, desde esa diversidad exploramos las conexiones que hay entre las puertas y, de hecho, las personas, la manera de participar, y lo experimentaremos un poco esta tarde, es que las personas pueden hablar desde una de las puertas o desde cualquiera de ellas, darse así un gran círculo y hablar desde una y luego desde otra y luego desde otra y luego desde otra, porque lo interesante aquí es conectar con la diversidad. Ser capaces también de reconocer nuestra propia diversidad respecto al tema, porque a veces estamos muy polarizadas o polarizados respecto a un tema tan complejo como este, y nos identificamos más con una vivencia que con todas las demás. Pero precisamente estamos en el impact, estamos hablando de empatía, ser capaces de escuchar la diversidad de vivencias, de puntos de vista, de emociones que hay en las distintas puertas, me puede hacer moverme un poco de mi puerta, o incluso reconocer qué parte de mí, aunque sea instantes, aunque sea segundos, puede estar en otra puerta, aunque sea durante unos segundos. ¿Y a dónde me lleva eso? ¿A dónde me lleva poder estar durante unos segundos en la puerta de alguien que igual me estoy viviendo como muy confrontada o confrontado, ¿no?, respecto a lo que yo quiero hacer en este tema? ¿Se entiende esto? ¿Sí? Entonces, son herramientas para la empatía, al igual que lo son, por ejemplo, otras herramientas como pueden ser las de Joanna Macy, que no sé si la conocéis, que Joanna Macy viene desde la ecología profunda, ¿no? Están conectadas en esa idea, ¿no?, de lo profundo, tanto la democracia profunda como la ecología profunda. Y Joanna Macy, por ejemplo, tiene espacios muy parecidos a los foros abiertos, como pueden ser el Consejo de Todos los Seres. El Consejo de Todos los Seres, antes cuando hablaba con Didier en la puerta, que me decía, ¿no?, que está preparando algo sobre animales, ¿no?, o trabajando en una obra de teatro con animales, ¿no?, y cómo se transforman. El Consejo de Todos los Seres de Joanna Macy es un espacio donde las personas tienen la posibilidad de traer la voz de distintos elementos de la naturaleza y conectar desde ahí para ver eso dónde les lleva, ¿no?, y a qué lugar, ¿no?, de respuesta a esta crisis psicosocial, ¿no?, desde esta idea transformadora, ¿no? Entonces, en esta experiencia de los foros, que como veis me apasiona, y me pongo aquí a hablar de muchas otras cosas, pues una de las cosas que es muy importante es que son espacios facilitados, y esto quiere decir, para nosotras la facilitación es el poder cuidar los procesos teniendo en cuenta los resultados, la metodología en sí y a las personas que forman parte, ¿no?, de eso es un poco el triángulo de la efectividad grupal, que viene de un teórico que se llama Schwartz, ¿no?, de grupos efectivos. Pues lo que nos dice es que cuando estamos facilitando un espacio necesitamos cuidar de los procesos de las personas y de los objetivos o resultados en un equilibrio, ¿no? Entonces, para nosotras la facilitación es eso, y en concreto en los foros el rol de la facilitación es muy importante porque, sobre todo, a lo que va a atender es a apoyar a que las personas se conecten, ¿no?, trabajen, ¿no?, en esa diversidad interna, se conecten unas con otras, y también apoyar a ser conscientes de las dinámicas de poder, ¿vale? Que esto es radicalmente importante, las dinámicas de poder. ¿Por qué? Pues porque los espacios, por ejemplo, para hablar de sostenibilidad, ¿no?, sobre todo están más dominados por los datos y por las acciones, que son fundamentales, ¿vale? Son fundamentales.
La democracia profunda dice todas las partes son importantes, los datos y las acciones son fundamentales. No me vais a oír a mí decir lo contrario para nada. Y al mismo tiempo es fundamental la dimensión emocional, la dimensión relacional, la parte de las dinámicas de privilegios existentes, las diferencias existentes, las vulnerabilidades en toda su diversidad, y cómo tener en cuenta todo eso es fundamental para las conversaciones y los espacios de trabajo sobre, pongamos, la emergencia climática, que es una de las cosas más visibles, ¿no?, de la crisis ecosocial, pero también la pérdida de biodiversidad o cualquier otro de los fenómenos que está asociado, ¿no?, a la crisis ecosocial. Entonces, desde esta idea, ¿no?, de trabajar con la perspectiva de las dinámicas de poder, es muy importante la perspectiva feminista, la perspectiva de interseccionalidad, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque nos da el ser conscientes de que hay impactos diferenciales, ¿no?, ser conscientes de que hay responsabilidades diferenciadas también, toma de responsabilidad distintas, ¿no? O sea, todo esto, la perspectiva feminista e interseccional nos ayuda a verlo, y en la facilitación nos ayuda a poder enmarcar lo que sucede en las interacciones entre personas, colectivos o partes de un socioecosistema cuando se hacen visibles esas partes que muchas veces son invisibles. El poder, la mayoría de las veces, es invisible, ¿vale? Es invisible. De hecho, es muy interesante porque nosotras en la facilitación, cuando trabajamos con temas de dinámicas de poder, decimos, el poder sobre todo es visible cuando no lo tienes. Cuando no lo tienes, lo ves más que cuando lo tienes. Pero cuando no lo tienes, no lo ves tanto, ¿no? Por ejemplo, la capacidad de hablar en un espacio. A mí hay veces que se me olvida que tengo 20 años de experiencia de trabajo con grupos, y entonces cuando me siento en un grupo, en general, cuando os decía al inicio, me siento en casa, me siento cómoda. Y se me olvida que hay una parte de mí que no está tan cómoda. ¿Por qué? Porque es más pequeñita, ¿sí? Pero hay gente que le pasa lo contrario, que igual está en grupo y ensaya varias veces lo que quiere decir antes de decirlo. ¿Se entiende esto? ¿Sí? ¿Os ha pasado una vez? ¿Sí? Entonces, esto tiene que ver con dinámicas de poder, que muchas veces son invisibles, que yo puedo estar en un espacio y decir, qué a gusto estamos aquí, pero si me doy cuenta y noto las señales corporales, puedo ver que no todo el mundo está tan a gusto, que hay una diversidad de maneras de estar, ¿no? Y esto en la facilitación y los foros abiertos es un ejemplo, ¿vale?, de cosas que vemos y que apoyamos a que la gente pueda traer esa diversidad, ¿no? ¿Por qué? Porque pensamos que es muy relevante, y ahora os voy a poner ejemplos, las interacciones que se dan. Por ejemplo, ¿cómo vivo yo el colonialismo o la decolonialidad? Me voy a meter en un jardín así, un jardín majo así. ¿Cómo lo vivo? Igual yo me he criado aquí y para mí el colonialismo es una cosa como histórica, no tiene nada que ver conmigo y tal. Pero de repente en un foro abierto tengo la posibilidad de que cuando alguien me está hablando de las dificultades para conectar con sus culturas, con sus ancestros, del genocidio, de la extracción de recursos, tengo la capacidad de darme cuenta de que mis privilegios, como persona que ha nacido aquí, están conectados con eso que me está contando esa persona. Y que yo puedo hacer algo al respecto. Puedo, por lo menos, tomar conciencia, reconocerlo, e incluso, como pasa a veces en los foros, pedir disculpas, decir, ostras, lo siento, soy parte de una sociedad que se ha beneficiado de todo esto, que ha tenido un alto impacto en otros lugares del mundo, ¿sí? Y quiero formar parte de reconocer y transformar eso, de sanar esas heridas, ¿no? ¿Se entiende esto que estoy diciendo? ¿Sí? Esto no es tan fácil de decir o de interactuar desde ahí, ¿no? ¿Sí? Estamos en un espacio, se va a grabar pero no se va a subir a ningún sitio. Pues sí, ¿se va a subir? Le digo por entrar así a más berenjenales personales o no, no sabéis. Bueno, está bien, no pasa nada. Vamos a ello.
o sea, por ejemplo, en los foros se dan este tipo de interacciones. A mí personalmente, de hecho, facilitando un foro me pasó, no pensaba que iba a contar esto, pero mira, aquí estamos. El cambio climático es un conflicto, ¿vale? Es un conflicto y como estaba hablando antes, ¿no? Pues muchas veces lo podemos vivir desde los datos, desde el activismo, desde la acción, pero no tanto desde esa relación personal que yo tengo, que podemos tener con ello, ¿no? Entonces, nosotras a lo largo de estos años nos hemos dado cuenta de que ser capaces de conectarnos desde otro lugar nos permite imaginar y crear transformaciones pues, más diversas. No sé si son más efectivas, porque ahora mismo no estamos, digamos, como investigando los resultados, ¿no? O el impacto de los indicadores, pero yo creo que en un sentido profundo, ¿vale? Y ahora me voy a conectar con lo que dice Mónica Sharma. Mónica Sharma habla del liderazgo transformacional, ¿no? Y de cómo es muy importante no solamente hacer las cosas, sino conectar desde dónde haces las cosas, ¿no? Porque eso cambia el cómo hacer las cosas, ¿no? Entonces, estos espacios nos permiten entender más el sentido profundo de desde dónde estamos en los lugares y desde dónde proponemos acciones o desde dónde proponemos proyectos, ¿no? Y que por tanto estos tengan más sentido y en ese sentido, valga la redundancia, podrán tener un mayor impacto o un mayor alcance, ¿no? Porque son más congruentes, porque están más arraigados, ¿no? Entonces, voy a esto. Yo como persona activista que llevaba muchos años trabajando en temas ambientales, a mí me encanta que los foros en sí me han transformado a mí también, que no han sido un espacio que nosotras hemos hecho para facilitar y la transformación de la gente que venía, no, son espacios transformadores en sí, donde todas las partes son transformadas, también las personas que facilitan, ¿no? Entonces, por ejemplo, en uno de los foros yo me di cuenta de que una de las personas que estaba hablando, que era compañero mío de casa y migrante climático, pues nunca me había relacionado con él desde ahí, desde su vivencia, desde la vulnerabilidad, la emoción de ser una persona refugiada climática. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? O sea, yo le había preguntado por su historia, me había contado muchas cosas, un viaje en patera, vivíamos en la misma casa, con lo cual muchos días cuando llegaba a cenar nos contaba que le había parado la policía, es una persona negra, le paraba la policía, haciendo el mismo trayecto que a mí, le paraba la policía 3 veces a la semana, más o menos, llegaba muy enfadado a casa a veces, nos lo contaba, lo charlábamos, o sea, teníamos una relación profunda, pero yo nunca me había atrevido personalmente a sentir en mí, a empatizar y sentir la conexión del dolor que supone montarte en una patera, en el viaje perder a alguien. ¿Se entiende esto que estoy diciendo? Hasta que estuve escuchándole ahí y de repente dije, ¡wow! Y yo estaba arrasada en lágrimas dándome cuenta de que mi dificultad, a pesar de trabajar en esto, mi dificultad para sentir en lo profundo la interdependencia y, si fuéramos a otros lugares, a otros foros, la ecodependencia. Ha habido espacios donde hay personas que se han puesto a llorar hablando de su profunda conexión con otros seres vivos, por ejemplo, ¿no? De lo que les emociona y de lo difícil que es hablar de eso, ¿no? Con otra gente. ¿Se entiende esto que estoy diciendo? Entonces, bueno, no me quiero enrollar mucho más porque ya me he ido así a hablar de otras cosas, pero creo que es muy importante esto, visibilizar los liderazgos, utilizar estas perspectivas y, por tanto, a partir de estos espacios, proponer aproximaciones a la transformación ecosocial que sean menos tecnocráticas, ¿no? Y más sociopolíticas, y poniendo lo personal, ¿no?, en el centro, que sabemos que lo personal es político, ¿no? Como dicen las feministas, y en concreto, ¿no?, a proponer las aproximaciones más sociopolíticas y menos tecnocráticas es una de las cosas, por ejemplo, que dice Yayo, ¿no?, Yayo Herrero. Por resumir así, algunos aprendizajes y reflexiones. Para nosotras, en este tipo de experiencias,
lo que ponemos en el centro como valor es comprender las distintas perspectivas y las experiencias, porque eso nos permite trabajar más desde el liderazgo transformador, ¿no? que está conectado con la empatía. Conectar con la sabiduría de las emociones y ampliar la paleta de colores, porque a veces, ¿no? Cuando se habla de emociones en la crisis climática, pues ahora mismo, por ejemplo, está muy de moda la ecoansiedad, parece que la rabia ahora empieza a estar también en el foco, pero hay muchas más, ¿no? O sea, ¿qué pasa con la frustración, con los miedos, con la tristeza, con el duelo, con la esperanza, con la confianza, ¿no? ¿Qué pasa con todas las otras emociones que podemos estar viviendo ligadas a la crisis ecosocial, ¿no? El tercer elemento sería tener conciencia de esa interseccionalidad y de esa conexión, la empatía y la toma de responsabilidad, cuando hablaba antes del colonialismo, o sea, ser capaz de tomar responsabilidad en la medida que pueda. Obviamente yo no estuve hace 500 años allí, ¿no? Pero sí que puedo tomar responsabilidad de los privilegios que tengo respecto a eso y transformarlos, hacer algo con eso, ¿se entiende, no? Entonces, para mí la empatía y la toma de responsabilidad son conectores, ¿no? Que nos ayudan a conectar las transformaciones personal, colectiva y social, ¿no? Y también, ¿no? Con social, socioecosistémica, ¿no? Vamos a decir. La cuarta sería sanar, cómo estos espacios emocionales y relacionales nos permiten generar espacios que nos ayuden a sanar heridas del pasado, del presente o incluso prevenir heridas del futuro, ¿vale? Y el quinto elemento sería cómo es fundamental trabajar sobre las dificultades que podemos tener, como la que yo os he contado, para conectar con la interdependencia y la ecodependencia, que son los aspectos centrales para poner en el centro la sostenibilidad de la vida. Y esto era lo que os quería contar, más o menos.